Bueno, en este vídeo voy a explicaros algunos conceptos importantes del tema 4 de teoría, redes informáticas, redes de ordenadores. Y bueno, pues estas explicaciones van a tener dos partes. Este es el primer vídeo que veremos esta semana, y la semana que viene grabaré un vídeo rematando lo que sería la explicación del tema, ¿vale? Pero de momento hay que centrarse en lo que voy a explicar hoy. Bueno, si miráis los contenidos del tema 4 de teoría, porque la idea es que veáis este vídeo conforme vais leyendo pues el tema 4. En primer lugar, tenemos una sección de hitos históricos, en la sección 2, donde pues bueno, comentamos un poquito cuál ha sido la evolución de las redes. Esto, como siempre, es una cuestión de culturilla, ¿vale? Entonces siempre os recomiendo que le echéis un vistazo, que leáis y que sepáis un poquito pues cómo fue la evolución de las redes de ordenadores. Bien, lo más importante es lo que os pongo aquí en las traspas, ¿vale? La leyenda dice que Internet surgió como una iniciativa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que buscaba un medio de comunicación en la época de la Guerra Fría. Estamos hablando de los años 50, los años 60. Se buscaba un modo de comunicación entre los computadores que entonces se empezaban a utilizar, sobre todo pues eso, en temas militares, y en logística y demás. Se buscaban medios de comunicaciones que fueran resistentes a caídas graves de la red de comunicaciones, pero estamos hablando pues eso, de que hubiera un ataque nuclear y se fuera pues media red a hacer la mano. Era un poco la idea. Pero eso es lo que dice la leyenda. La realidad es que surgió de la necesidad de una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos, la IPTO, que pues bueno, tenía la necesidad de poner más recursos informáticos para sus contratistas, para los que contrataban sus servicios. Necesitaban más recursos informáticos para poder dar respuesta a la demanda que existía. Y bueno, pues a Robert Taylor, que entonces estaba trabajando en esta agencia, tuvo la idea de conectar a todos los ordenadores de la IPTO entre sí, ¿vale? Se basó en un trabajo académico teórico de C.R. Licklider, ¿vale? Que hablaba de la conexión, de cómo poder organizar una red de ordenadores, ¿vale? Entonces Robert Taylor llevó esas ideas a la práctica. La conexión surge porque esta agencia, la IPTO, dependía de otra agencia gubernamental que se llamaba ARPA, y que a su vez ARPA dependía del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. De ahí la conexión. Entonces, de alguna manera sí que es verdad que Internet fue un proyecto del Departamento de Defensa, aunque en realidad fue de la IPTO, ¿vale? Pero como la IPTO, a través de esta indirección de ARPA y tal, pues realmente al final era una agencia que de alguna manera dependía del Departamento de Defensa. Pues ahí la conexión. Pero claro, la motivación no era el tema de la Guerra Fría. La motivación era fundamentalmente pues eso, poder hacer frente a la demanda de recursos informáticos. Bien. Como hito y evento importante, esto es lo que quiero destacar, pero como hito y evento importante, pues en el año 66, como producto del trabajo de Robert Taylor y demás, surgió el primer plan ARPANET. ARPANET se considera la red precursora de Internet, en el año 1966. Fue la primera red que montó la ARPA y que, pues eso, permitía llevar las ideas de Robert Taylor, o sea, lo que había concebido Robert Taylor, pues llevado a la práctica, ¿no? Basado en las ideas de Licklider. Bien, como digo, en el tema 4 tenéis, en la sección de hitos históricos, pues se comentan más eventos históricos y demás. Yo os recomiendo que lo leáis, que le echéis un vistazo, pues por tener algo de cultura informática, nunca está de más. La idea básica de las redes, de la red ARPANET y de la idea de Robert Taylor y la idea de Licklider, la idea básica era usar una técnica que se llama conmutación de paquetes. Es decir, básicamente la idea es muy simple. La idea es que cuando se van a enviar datos, los datos no se envían como un todo, sino que los datos se trocean para enviarlos. Por ejemplo, una imagen, pues se trocea en partes, en pequeñas partes. Y cada una de esas de esas pequeñas partes se mete en un envoltorio, en lo que llamamos un paquete, ¿vale? Y se envía por la red. Y cada paquete se transmite de manera independiente de otros, ¿vale? Y la idea, pues eso, es que los paquetes se conmutan, es decir, los paquetes de datos van circulando por la red. Incluso paquetes de datos que no tienen relación entre sí, que corresponden a datos diferentes, por así decirlo. Todo circula por la red y en el destino pues ya alguien se encargará de volver a recomponer la información, ¿vale? Estos paquetes se denominan datagramas. Bien,
Vamos ahora en el tema a hablar de los soportes de red, ¿eh? Si os fijáis en el tema de teoría, pues bueno, en el tema de teoría hemos comentado algunas cosas, pero un momentito que haga una pequeña pausa. Quiero comentar una cosita. Bueno, como os decía, en el tema de teoría, un momentito, en el tema. Bien, como os decía, en el tema de teoría se comentan también los conceptos básicos de transmisión de datos, que también es importante que le echéis un vistazo, lo que son los tipos de señal, analógica, digital, los canales para transmisión de información, la necesidad, por qué es necesario utilizar un módem, un aparato modulador de modulador, ¿vale? Y bueno, también se comentan las topologías más usadas en las redes informáticas, la topología malla, anillo, bus, y hoy en día pues la que se utiliza, que es la topología en estrella, ¿vale? Entonces esto es importante que le echéis un vistazo. No lo he puesto en las trampas porque está bastante claro, pero bueno, leedlo porque ahí tenéis toda la información al respecto a las topologías de red y demás, y es una información importante. Bien, pasaríamos entonces a la sección componentes hardware de las redes, y aquí en este sentido pues vamos a hablar de los soportes de red. Los soportes de red son, digamos, los medios físicos que dan soporte a la conexión entre los ordenadores. Por ejemplo, soporte físico puede ser un cable coaxial, un cable de fibra óptica, puede ser un cable telefónico, puede el soporte físico para la comunicación puede ser, por ejemplo, la radiofrecuencia, pues ondas de radio, por así decirlo, el wifi, ¿vale? Bien, entonces hacemos un repaso de cuáles son los soportes de red más utilizados en la actualidad y cuáles han sido también históricamente los que más se han utilizado. De hecho, la primera idea, el primer soporte de red que surgió para Internet, ¿no?, para tener esta conexión a nivel mundial, era aprovechar una red ya existente. ¿Y cuál era la red existente en aquel momento? Pues la red telefónica. Entonces, la primera idea era aprovechar el cableado telefónico para establecer la comunicación entre ordenadores. Lo que llamamos RTC, que son las siglas de red telefónica convencional. Si queremos utilizar la red telefónica convencional, necesitamos un adaptador, porque la red telefónica convencional está preparada, el cable telefónico en su momento, el cableado telefónico en su momento, estamos hablando del siglo pasado, estaba pensado para la comunicación analógica, no para el envío de datos digitales. Por lo tanto, necesitamos un adaptador, un dispositivo que permita convertir de analógico a digital y viceversa, ¿vale? Eso es el módem. Módem es un modulador de modulador que lo que hace básicamente es realizar este tipo de conversiones. Es decir, convierte datos digitales en una señal analógica susceptible de ser transmitida por la línea telefónica, y cuando recibe datos, la señal analógica de recepción la digitaliza, ¿vale?, para que estos datos pues puedan ser procesados por el ordenador. Problema de las redes telefónicas. Las redes telefónicas se utilizaron mucho como soporte de red, sobre todo en los años 90, del siglo pasado, en la última década del siglo pasado, en los 80 también, cuando empezó a llegar Internet a casa, fue ya entrado en España, por ejemplo, ya entrando en los 90, pues lo que había, la única posibilidad de contratación de conexión a Internet era esta, la red telefónica convencional. Entonces, el problema es que había un límite. El ancho de banda máximo de la red telefónica convencional en aquella época eran de 56 kilobits por segundo. Fijaos, 56 kilobits por segundo. Hoy en día nos llegan a casa 50 megabits por segundo y ya nos quejamos. Pues en aquella época 56 kilobits por segundo. Y los que teníamos internet en casa, pues trabajábamos así. Estos son 7 kilobytes por segundo. Además, ojo, eso es un ancho de banda teórico, porque había muchos errores. La comunicación por línea telefónica, pues había una estimación de un error por cada 100.000 bits transmitidos. Podéis pensar, hombre, eso tampoco es mucho, ¿no? Bueno, pensad que en una red Ethernet, por ejemplo, cuando se encuentra un error por cada 10 millones de bits transmitidos, pues se considera que la prestación de esa red Ethernet no es buena. O sea, es mala, tirando a mala. O sea, que imaginaos. Bien. Entonces, además, para poder optimizar al máximo, sacarle todo el jugo posible a esa conexión, los aparatos de codificación, bueno, los conversores digitales analógicos, los modems, además comprimían datos. Es decir, antes de transformar analógico y enviar la señal por la línea telefónica, comprimían los datos.
Y además utilizaban ciertos filtros y técnicas de recuperación y detección de errores, con el fin de poder optimizar el escaso ancho de banda que teníamos. Bien, básicamente en una red telefónica convencional lo que ocurría a la hora de conectar los ordenadores no estaban conectados. Es decir, tú tenías un ordenador, en otro sitio había otro ordenador. Cuando enviabas datos, la idea básicamente es que tu ordenador se conectaba a un módem y ese módem estaba conectado a la línea telefónica. Y lo que hacía tu módem era llamar al módem del proveedor de internet, a un módem, ¿vale? Es decir, era una llamada entre módems, como si fuese un fax, ¿vale? Como un fax, cuando un fax envía una comunicación a otro fax, pues un módem se comunica con otro módem, le envía los datos, ¿vale? En origen, mi ordenador está conectado a mi módem, en destino, el ordenador de la empresa está conectado al módem de la empresa, que recibe los datos, ¿vale? Básicamente esa es la idea. Pero claro, si el módem hacía una llamada a otro módem, pues la línea telefónica quedaba ocupada. Es decir, en el mismo tiempo, si tú estabas conectado a internet, no se podía hablar por teléfono. Es decir, yo me acuerdo que yo tenía que decir, oye, que me voy a conectar a internet, voy a estar trabajando durante 2 horas. Y ya sabían en casa que durante 2 horas ni se iban a recibir llamadas ni podían hacer llamadas. ¿Por qué? Pues porque la línea estaba ocupada. Entonces, si alguien llamaba a nuestra casa, oye, que lleváis 2 horas ahí comunicando, ¿no? Que está Juan Carlos conectado a internet. Pues esa es la idea, ¿eh? Puede parecer un poco primitivo, pero así eran las cosas y estamos hablando de los años 90, ¿eh? El siglo pasado, pero vamos, estamos hablando tampoco hace tanto tiempo, hace unos, pues sí, más de 20 años, pero vamos, que 24, 25, 26 años, no mucho más. Hoy en día la red telefónica convencional es un soporte totalmente obsoleto, ¿vale? Pero bueno, ha sido en origen, la red telefónica convencional desembocó en otra tecnología que fue muy utilizada, que hoy en día también está en extinción, pero que todavía se sigue usando, que es el ADSL. En algunos sitios a los que todavía no llega, digamos, una conexión a internet decente, pues la única posibilidad en algunos pueblos y tal es ADSL. No sé si alguno de vosotros a lo mejor tiene ADSL. Yo todos los años me encuentro con alguien que tiene todavía ADSL. No es cuestión aquí de, pues cuando teníamos clases presenciales, pues preguntaba, a lo mejor uno tímidamente levantaba la mano y un poco los demás se descojonaban un poco de él. Aquí, al ser clases online, pues bueno, es una ventaja. Algunos en casa podéis asentir y decir para vuestros adentros, pues sí, maldita sea, yo tengo ADSL. Bueno, pero nadie se podrá reír de vosotros. Bueno, la idea es que había estudios teóricos que demostraban que en realidad la línea telefónica, ese límite de 56 kilobits por segundo, no era en realidad el límite teórico máximo al que podía funcionar una línea telefónica. Es decir, una línea telefónica podía funcionar a una velocidad hasta 250 veces más rápida, según estudios teóricos. Claro, entonces de ahí surgió ADSL. La idea de ADSL no cambia, y ADSL no cambia a la línea telefónica. La línea telefónica, el cable telefónico sigue siendo el mismo, el par de cobre. Lo que cambia son los módems. Los módems ya no son los módems de la red telefónica convencional, no son esos módems más limitados, son unos módems específicos, módems ADSL se llaman. De hecho, la tecnología ADSL en realidad es una tecnología de módem, no cambia la línea, como os digo, ¿vale? Además, el ADSL es asimétrico, es decir, que hay un ancho de banda distinto para el envío de información y otro ancho de banda para la recepción. Pero la ADSL facilitaba la posibilidad de poder hablar por teléfono al mismo tiempo que estabas conectado a internet, ¿vale? Y también otro de los problemas de ADSL, bueno, eso solucionaba uno de los problemas de la red telefónica convencional, es decir, tú podías estar conectado a internet y al mismo tiempo se podía estar usando el teléfono, te podían llamar a casa y tú podías hacer llamadas. Básicamente eso se conseguía poniendo un filtro en la línea telefónica, o sea, donde estaba la conexión del teléfono ponías un filtro, porque como se explica a continuación, pues realmente lo que ocurría es que el ADSL sí que utiliza la misma línea telefónica, lo que pasa es que utiliza frecuencias distintas. Y eso lo hace el módem, por eso el módem es específico para ADSL. Y por eso decimos que es una tecnología de módem, porque es el módem que utiliza diferentes frecuencias para la transmisión de información, diferentes frecuencias a las que se transmite la llamada telefónica, es decir, la voz, ¿vale? Un problema que tiene el ADSL es que el ancho de banda que se puede conseguir disminuye conforme aumenta la distancia a la centralita. Es decir, conforme aumenta la distancia de tu domicilio a la centralita, pues la velocidad disminuye. Eso puede ocurrir que, oye, en un pueblo, por ejemplo, oye, pues somos 2 que tenemos ADSL, pues en mi casa va mejor. Pues en tu casa va mejor porque tu domicilio está más cerca de la centralita de la empresa telefónica. Por ejemplo, pues tu domicilio está, yo que sé, a 100 metros de la centralita, pues ahí el ADSL va cojonudo. Pero si te vas a 600, 700 metros, 800, 1 kilómetro, entonces la ADSL ya va peor, ¿vale? Y es por eso.
En lo que ocurre es que la DSL, como se apunta aquí, crea virtualmente 3 canales independientes, ¿vale? Un canal estándar que se utiliza para realizar la comunicación normal, un canal de alta velocidad a una frecuencia distinta que va desde 1 hasta los 8 megabits por segundo para recibir información. Esperad, no os embaléis, esto era la DSL en origen. Y luego había un canal de velocidad media a otra frecuencia que va desde los 16 kilobits por segundo hasta 1 megabit por segundo, que es el que se utiliza para enviar. Fijaos la asimetría. Para recepción desde 1 hasta 8 megabits por segundo, para enviar información desde 16 kilobits hasta 1 megabit por segundo. La idea aquí básicamente es que cuando tú tienes internet en casa eres consumidor, básicamente eres consumidor de internet, no productor de internet, pero hoy en día con las videollamadas y todo el rollo enviamos al mismo tiempo que recibimos, o sea, enviamos casi lo mismo que recibimos. Pero en la práctica, en aquella época, sobre todo, tú eras sobre todo consumidor de internet, recibías muchos más datos en tu ordenador de los que transmitías. ¿Vale? Por ejemplo, para navegar por internet, pues el navegador envía poca información hacia afuera en comparación con las páginas web que cargan la información que descarga y que tú visualizas en el navegador. Bien, el ADSL evolucionó. ¿Vale? Por eso digo que si alguno habéis visto esta velocidad, ¿no? Pues hoy en día ese ADSL no lo tiene nadie. Hoy en día lo normal es tener el ADSL 2 Plus, quien tenga ADSL. Esto es sobre la tecnología ADSL se hicieron mejoras y tal, y básicamente pues ha mejorado la velocidad. Surgió el ADSL 2, que proporcionaba para el canal de envío de datos velocidades entre 1 y 2 megabits por segundo, y para recepción de datos hasta 12 megabits por segundo. Y poco después surgió la tecnología ADSL 2 Plus, ¿vale? Que permitía un ancho de banda teórico en el sentido de en el envío de datos lo mismo, entre 1 y 2 megabits por segundo. Pero en el canal de recepción de datos se podía obtener una velocidad hasta el doble, hasta 24 megabits por segundo. Claro, el problema es que la DSL 2 Plus es una tecnología que está un poquito más afectada por el ruido, ¿vale? Y también la DSL 2 Plus requería unos pequeños cambios en la estructura de la red del proveedor, es decir, requería que el proveedor hiciera una pequeña inversión para adaptar sus líneas. ¿Vale? Pero bueno, la DSL que tenéis ahora es la DSL 2 Plus si alguien lo tiene. Bien, la siguiente evolución de la DSL fue la tecnología VDSL. VDSL es el acrónimo de Very High Speed Digital Subscriber Line. ADSL es asíncronos, no sé si lo he comentado, no lo he comentado por aquí. Pero bueno, es Asynchronous Digital Subscriber Line. VDSL es Very High Speed Digital Subscriber Line. El VDSL es, al igual que el ADSL, utiliza el mismo cableado telefónico convencional. Sí que hay que hacer algunos cambios en la estructura de la red, pero básicamente el cableado es el mismo, no hay que sustituirlo, ¿vale? Y la ventaja del VDSL es que puede ser asimétrico o también puede ser simétrico. Si es asimétrico, podemos tener velocidades de hasta 52 megabits por segundo en descarga y 12 megabits en subida. Si lo queremos hacer simétrico, entonces las velocidades llegan hasta 26, en torno a 26-30 megabits por segundo, tanto de subida como de bajada. La tecnología VDSL 2 fue una evolución sobre la tecnología VDSL que permitía aumentar bastante la velocidad, ¿vale? Permitía llegar a anchos de banda hasta los 200 megabits por segundo, ¿vale? Sí que es verdad que estaba afectada por la distancia a la centralita, pero bueno, el VDSL 2 es el ADSL de alta velocidad que se iba a ofrecer en algunos países en su momento. De hecho, en algunos países esta tecnología todavía prospera. Aquí en España no se llegó a ofrecer, que yo sepa, no vi oferta de VDSL 2 en su momento, porque aquí prácticamente pasamos casi del ADSL a la fibra, casi sin paradas intermedias. Pero bueno, esta tecnología, como digo, en otros países sí que se utilizó, sí que se llegó a comercializar y todavía creo que todavía existe, ¿vale? Porque permite ya conexiones de alta velocidad. Pero claro, todo esto ha sido todo lo que es ADSL y el VDSL, que no deja de ser una evolución sobre ADSL, pues hoy en día ha sido sustituido por lo que llamamos, bueno, por la fibra, ¿vale? La tecnología FTTH, que es el acrónimo de Fiber to the Home, fibra hasta el hogar. La idea es utilizar cables de fibra óptica y sistemas ópticos de distribución, ¿vale? Sistemas ópticos de distribución que están en las propias fincas, en el cuarto de telecomunicaciones de las fincas que se construyen, ¿vale? Que se hacen,
Y bueno, pues la idea es la utilización de fibra óptica, pues se emplea una multiplexación, es decir, hay varios canales multiplexados. ¿Y cómo se transmite la información? Pues ¿cómo saber por dónde circula la información? Pues en función de la longitud de onda, ¿vale? Entonces un sistema óptico con luz, ¿vale? Y con sistemas que permiten, pues, tipo prismas, ¿vale? Por así decirlo, que lo que hacen es, pues eso, hacer que esa luz circule por un cable o por otro en función de por dónde se tenga que distribuir, ¿vale? Lo más común es que en los domicilios haya una red óptica pasiva, ¿vale? Es lo más común para hacer la distribución entre los diferentes domicilios. Es decir, una vez la fibra llega hasta la finca y desde allí, pues el que contrata el domicilio tiene contratado con el proveedor el servicio, pues si son varios domicilios, pues a partir de ahí se distribuyen. Conforme llegan los datos, pues se distribuye a quien toque, pues utilizando no normal, es utilizar una red óptica pasiva. En general, el FTTH hace referencia a todas las tecnologías que utilizan fibra. Claro, las hay más baratas y las hay más caras, dependiendo de hasta dónde llega el cable de fibra óptica, que es lo caro. Si el cable de fibra óptica llega hasta el nodo, es decir, lo que llamamos la centralita, entonces, pues eso, es lo que se conoce como fiber to the node, ¿vale? Fibra hasta el nodo, hasta la centralita. Y desde la centralita hasta las diferentes fincas, pues se utiliza el cable telefónico o un cable coaxial, ¿vale? Lo normal es usar un cable coaxial, que es más barato para la distribución. Pero claro, entonces la fibra es de menos calidad, por supuesto. Más calidad, pero también más cara para la empresa que lo proporciona, es fibra fiber to the curb, ¿vale? Que es lo que sería la calle, la acera, la manzana, por así decirlo. Es decir, hay más fibra óptica, llega más cerca. Y la más cara para la empresa, pero la que mejor funciona, es la fibra que llega hasta el edificio, fiber to the building, ¿vale? La fibra que llega hasta el domicilio, hasta el cuarto de teleco, y de allí pues se distribuye, ¿vale? Entonces, la única diferencia realmente es el tipo de cableado que se utiliza en último término para dar servicio al abonado, ¿vale? Bueno, tecnologías emparentadas precisamente con el FTTH, que también se consideran el VDSL y el DOCSIS, porque de hecho el VDSL también emplea fibra óptica, por así decirlo, y en algunos tramos. Y realmente lo único que pasa es que el VDSL, para llevar el servicio al domicilio, utiliza el par de cobre, o sea, el cable telefónico tradicional, mientras que tecnología como el DOCSIS, que son las redes de cable que se usaron, pues, a finales de los años 90, a principios de siglo, en nuestro país, utilizaban cable coaxial. De hecho, es posible incluso que, aunque tengáis contratado fibra, realmente en vuestro domicilio lo que tengáis es cable coaxial. O sea, es lo más común. En vuestro domicilio, en la conexión hasta el módem, hasta el router del proveedor de internet, lo que tengáis es cable coaxial. Bien. Otro soporte de red que en nuestro país no llegó a tener popularidad, aunque se hicieron pruebas, pero por ejemplo en Japón se utilizó mucho, sobre todo en el año 2016, 2017. Ahora está siendo sustituido por fibra, pero todavía se sigue usando en Japón, por ejemplo. Es la tecnología G-Fast. G-Fast sigue usando el par de cobre tradicional, de hecho, por ese sentido se puede considerar un sucesor de la red telefónica convencional, emparentado con el ADSL, el ADSL2 Plus y el VDSL, porque sigue usando el cable telefónico de toda la vida para llevar la conexión a internet al domicilio. Pero claro, el G-Fast permite alcanzar, en teoría, tasas de transferencia de hasta 1 gigabyte por segundo, ¿vale? Hasta 1 gigabyte por segundo. Entonces, por supuestísimo, como podéis apreciar, el G-Fast está, por supuestísimo, en clara competencia con lo puede ser la fibra, ¿vale? Pues en fibra te están comercializando para las casas conexiones de 300 megabits o de 500 megabits por segundo incluso, pero fijaos que el G-Fast puede llegar hasta 1 gigabit por segundo, ¿vale? Claro, la inversión, además, la ventaja del G-Fast es que requiere una inversión mínima, es decir, no es necesario llegar, no es necesario tener cable de fibra óptica hasta el final, por así decirlo, ¿vale? Hay un ahorro, desde el punto de vista del operador, tiene un ahorro en el despliegue de infraestructuras,
¿vale? Claro, el problema es que esta tecnología es más sensible a la distancia. Entonces, si tu domicilio está demasiado lejos de la centralita, no te pueden dar el servicio G-Fast, y la degradación del servicio, la calidad del servicio, la velocidad es bastante grande en función de cuanto más lejos estás de la centralita, ¿vale? Bien, entonces el problema básicamente es de cobertura con el G-Fast. No tienes tanta cobertura como puedes tener, por ejemplo, con la fibra. Bien, esto es un repaso somero y, como digo, hoy en día lo más común en casa, en las casas, en los domicilios, es tener conexiones tipo, por ejemplo, pues si vives en ciudades o en pueblos grandes, ¿vale? Tener conexiones de fibra. Si vives en pueblos más pequeños, donde a lo mejor no ha llegado fibra todavía, pues puedes tener conexiones un poco peores con el ADSL, que es el ADSL 2 Plus, como os he comentado, con velocidades de descarga de hasta 24 megabits por segundo. En la práctica te llegan unos 19-20, ¿vale? Otra posibilidad es usar, pues bueno, con tecnologías Wi-Fi, tipo, bueno, satélite, que suele ser bastante caro, o usando una tecnología que es WiMAX, que se llama WiMAX, que esto no está en los apuntes, pero bueno, os lo comento. El WiMAX, pues básicamente es utilizar Wi-Fi pero con antenas muy grandes, ¿vale? Por así decirlo, la idea es que tienes una antena grande, un emisor, ¿vale? Que puede transmitir a grandes distancias, a varios kilómetros de distancia. Entonces tú te pones una antena receptora en tu casa, en tu edificio, en la finca, se pone una antena de recepción arriba, basta que contrate uno el servicio para que te pongan la antena y ya la tienen todos. Tienes en la antena de recepción y entonces luego pues eso te llega hasta tu casa, te tiran un cablecito y ahí pues ya tienes internet. Pero bueno, WiMAX, satélite y todo esto pues no es lo mismo tampoco que la fibra óptica, por supuesto. Entonces al final no tienes unas prestaciones como lo que podrías obtener con la DSL 2 Plus y cosas así, no mucho más. Bien, un soporte muy popular en las empresas y por ejemplo en las universidades es la red Ethernet. De hecho, vosotros estáis usando continuamente la red Ethernet. Cada vez que vais a las aulas informáticas a hacer prácticas, vuestros ordenadores, los ordenadores en los que os sentáis para hacer las prácticas, están conectados a la red de cable, a la red Ethernet de la universidad, ¿vale? Entonces, la idea básica que surgió fue una idea desarrollada por Robert Metcalfe, un informático, un científico que trabajaba en redes. La idea básica que pensó es tener un cable al cual se conectaban todos los ordenadores. Es decir, tenemos un cable y a ese cable se conectan, se empalman, ¿vale? O sea, empalman con un cablecito, hacen ahí el empalme con el cable, todos los ordenadores que se quieren comunicar en la red, ¿vale? La topología, de hecho, original de las redes Ethernet era la topología en bus, os recuerdo la sección 3, sobre todo lo que sea la sección 3.3. Bien, la idea es que en nuestro ordenador tenemos un conector RJ45, es decir, tenemos una tarjeta Ethernet instalada en nuestro ordenador y nuestro ordenador saca una conexión RJ45, un conector RJ45 similar al cablecito del teléfono, a la conexión donde pones el teléfono, ¿vale? Perdón. Y bueno, pues entonces si tú te quieres conectar a una red Ethernet, conectas cable al conector RJ45 de tu ordenador y a su vez conectas ese cable pues a la roseta, a la conexión RJ45 que tengas ahí en la pared, ¿vale? Pues bueno, como tengo yo en mi despacho, que tengo una roseta donde está el teléfono y al lado está la conexión de datos, la red Ethernet. Pues ahí tengo un cable coaxial que va desde ese RJ45 que tengo aquí en la pared de mi despacho hasta la conexión RJ45 de aquí de mi portátil, ¿vale? Bien, entonces las redes Ethernet, como digo, han sido y siguen siendo súper populares para montar redes en empresas, redes locales y demás. Esas redes locales se conectan entre sí, como veremos, y forman al final Internet no es más que una conexión, o sea, redes que a su vez están conectadas con otras redes y así, ¿vale? Esa es la idea. Hoy en día la topología más utilizada en las redes Ethernet es la topología en estrella y la idea es utilizar un switch como elemento central, digamos, de comunicación. Luego hablaremos de los switches. Las tarjetas Ethernet también se podían utilizar en su momento para conectarlas directamente a modems ADSL. Muchos modems ADSL que en su momento no eran Wi-Fi. No, el Wi-Fi es algo que surgió después, estamos hablando del principio del siglo, ¿vale? Pues muchos modems ADSL, incluso cable modems, tenían conexiones RJ45 para que tú pudieras hacer una conexión directa por cable, No había, ya digo que no, lo del Wi-Fi vino después. Bien,
Las redes Ethernet tradicionalmente han operado con dos velocidades de conexión, 10 megabits por segundo y 100 megabits por segundo. La velocidad de 100 megabits por segundo es lo que se conoce popularmente como Fast Ethernet. Además, ojo, el ancho de banda de las redes Ethernet es full duplex, es decir, que si tú tienes 100 megabits por segundo, tienes 100 megabits por segundo de subida y de bajada en la misma línea, por así decirlo. ¿Vale? O sea, que realmente las prestaciones no se ven afectadas porque estés usando el mismo canal para enviar y recibir información, por así decirlo. Bien, la red de la UJI es Fast Ethernet, funciona a 100 megabits por segundo, ¿vale? Y esto es un poco una queja porque nosotros sí que hemos pedido ya algunas veces, lo que pasa es que eso vale dinero y pues no hay mucho dinero que digamos. Pero bueno, la idea es que hemos pedido ya más de una vez, los profesores aquí de informática, hemos pedido a la universidad, al servicio de informática, pues que cambie la red de Fast Ethernet a la tecnología que es la que utilizan realmente hoy en día. Las empresas que tienen redes locales montadas por Ethernet utilizan el Ethernet a 1 gigabyte, es decir, velocidades de conexión de 1 gigabit por segundo, 1000 megabits por segundo, ¿vale? Eso es hoy en día lo estándar. En su momento lo fue Fast Ethernet, pero hoy en día lo más normal es operar con Ethernet a 1 giga, ¿vale? En las redes locales con Ethernet. También quiero comentaros que hay otros estándares, ahí tenéis los años, 2006-2009 el Gigabit Ethernet, el 100 Gigabit Ethernet, 2010 a 2016, o el Terabit Ethernet, que se ha desarrollado recientemente. Estos desarrollos de las redes Ethernet lo que han hecho ha sido aumentar la velocidad, ¿vale? Hasta, el 100 Gigabit Ethernet, por ejemplo, permite velocidades de 100 gigabits por segundo, es una barbaridad en la conexión, eso ya es mucho más costoso. Es importante, en los apuntes se comenta, no todo tipo de cable sirve para cualquier clase de red, ni tampoco la topología, ¿vale? O sea, si vosotros, por ejemplo, usáis Fast Ethernet con fibra óptica, estáis obligados a utilizar un switch, no podéis usar un conmutador, tiene que ser un switch, ¿vale? Perdón, no puede ser, he dicho yo conmutador. No es conmutador, disculpadme, no es un concentrador, disculpad. Si tenéis, repito la frase correctamente, si usáis Fast Ethernet con fibra óptica o usáis Ethernet a 1 giga, el elemento central en la topología en estrella tiene que ser un conmutador o switch, no puede ser un concentrador, ¿vale? También la distancia máxima a la que se pueden conectar los equipos, 200, 300 metros, 400, 500, depende en función de la clase de red y el tipo de cable que se emplee, ¿vale? En los apuntes, como digo, pues se comentan algunas cosas más a este respecto. Bien, y vamos ahora a comentar otros soportes de red que han sido utilizados o se están utilizando en la actualidad. Uno que se utilizó mucho fue la red de cable, eso se utilizó, tuvo mucha popularidad a principios de siglo, estamos hablando del año 2002, 2003, 2004, 2005, ¿vale? Fueron muy populares las redes de cable, las redes de cable. De hecho, se puede considerar un poco como los precursores de las redes de fibra óptica que hoy en día nos llegan a casa. El aparatito que se utilizaba era un dispositivo especial llamado cable modem. Aquí tenéis una imagen de un cable modem, donde tenéis la conexión RJ45 para conectar un cable Ethernet, ¿vale? Como os decía, un puerto USB, la toma de corriente y la conexión que tenía para el cable, la red de cable, o sea, aquí es donde el operador llegaba, te sacaba el cablecito por el domicilio, bueno, no sé, en la entrada del domicilio normalmente veréis que tenéis una tapa ahí que está ahí pintada, o sea que si levantáis la tapa ahí están las conexiones y tal que te llegan desde el cuarto de telecomunicaciones, pues de ahí llegaba el operador, te tiraba el cable hasta conectarlo al cable modem por aquí, ¿vale? Por esta conexión cable connection, y luego pues tú ponías cable Ethernet desde aquí hasta tu ordenador, ¿eh? Estamos hablando de un cable modem que no era wifi, en aquel momento no había wifi, entonces yo tenía mi ordenador en mi despacho, el cable llegaba hasta el salón, ahí teníamos el ordenador y bueno, pues desde el ordenador hasta el cable modem, que ahí es donde estaba, ¿vale? Pues teníamos un cable coaxial que conectaba RJ45 aquí y con la conexión RJ45 del ordenador. Bien, la tecnología que usaban las redes de cable, la que se conocía como DOCSIS, ¿vale? Y bueno, pues permitía en su momento velocidades de descarga de hasta 100 megabits por segundo, de subida hasta 10. La cable modem no es una tecnología asimétrica, lo hacían asimétrica los propios operadores, porque como competían con ADSL, pues así
ahorraban, por así decirlo, costes. Realmente el capar las velocidades de subida estaba puesto, el método lo hacían a través de un firmware que tenía o sea, lo hacían a través del cable modem. Es el cable modem que realmente te limitaba la velocidad. Si eras un poco juanker, eso no era legal, pero bueno, no se lo digáis a nadie, se podía cambiar el firmware del cable modem y saltarte esa limitación y poder ir a la velocidad que podías ir, hasta los 100 megabits también en subida. Bueno, en fin, estos pequeños trucos de almendruco. Vale, entonces, como os decía, esto se pueden considerar como los precursores de las redes de cable de hoy en día, perdón, las redes de fibra de hoy en día, ¿vale? Bien, la versión 3.0 del DOCSIS, en su momento, la que se llegó también a comercializar en nuestro país, permitía alcanzar velocidades incluso superiores a los 100 megabits por segundo. ¿Vale? Hoy en día ya la red de cable todavía, creo que no sé si todavía se sigue ofertando en algunos sitios, pero vamos, ya es conexión por fibra que tenéis. Bien, y un soporte de red muy popular es el wireless, el Wi-Fi, ¿vale? Entonces, el Wi-Fi es el protocolo conocido de comunicaciones conocido como 802.11, ¿vale? Realmente las conexiones wireless están un poquito basadas en las mismas convenciones, un poco, por así decirlo, que lo que pasa con las redes Ethernet, en cuanto a la forma de utilizarlas, por así decirlo. Pero bueno, lo más importante, el 802.11, como digo, es el protocolo de comunicaciones para el Wi-Fi, para las redes Wi-Fi. Aquí tenéis una revisión histórica de las diferentes versiones del protocolo. La primera versión del protocolo que fue realmente exitosa, fue la versión B del protocolo 802.11, que surgió en el año 1999. Este fue el conocido como Wi-Fi. El nombre Wi-Fi viene de este protocolo de 802.11 versión B. ¿Vale? Este fue el más popular y extendido. Permitía una velocidad máxima de transferencia en torno a los 11 megabits por segundo y funcionaba en la banda de frecuencias de los 2,4 gigahercios. ¿Vale? Este fue rápidamente sustituido a finales de 2003 y principios de 2004 por la versión G del estándar, del protocolo 802.11. El 802.11G, la versión G, también operaba en la banda de frecuencias de 2,4 GHz, ¿vale? Pero permitía obtener anchos de banda en torno a los 50 megabits por segundo, ¿vale? En la práctica, pues, según la distancia, tenías entre unos 25, 30, 40 megabits por segundo, ¿vale? La versión G, los aparatos que implementaban esta versión tenían una ventaja, y es que eran compatibles con dispositivos 802.11b, es decir, que tú podías trabajar con dispositivos G incluso aunque tuvieras en tu red aparatos B, 802.11b. ¿Vale? Lo que pasa es que si te conectabas con algún aparato 802.11b, la velocidad pues entonces se reducía hasta los 11 megabits por segundo en ese tramo, ¿vale? Para poder ser compatible. En el año 2009, a finales de 2009-2010, ya llegó la versión N del protocolo 802.11. Esta ya fue una versión mucho mejor, porque tenía dos particularidades. Por un lado, la mejora en la velocidad máxima de hasta 600 megabits por segundo, más o menos. En la práctica obteníamos, pues eso, unos 300, 400 megabits por segundo. ¿Vale? Y la otra ventaja que tenía esta versión del protocolo es que permitía trabajar tanto en las bandas de frecuencia de 2,4 como en la de 5 GHz. ¿Vale? Claro, el problema está en que entonces ya se rompía la compatibilidad de dispositivos basados en versiones anteriores del Wi-Fi, del 802.11. Me refiero al B y al G, a las versiones B y G del protocolo. ¿Por qué? Pues porque si tú operabas en la banda de frecuencias, por ejemplo de 5 GHz, como eso lo hace automáticamente, entonces ya, claro, ni B ni G, ni los dispositivos B ni G operaban en la banda de frecuencia de 5 GHz, solamente la de 2,4. Bueno, en su momento fue la más empleada. Esta frase ya es discutible, ¿es la más empleada ya en la actualidad? No, la versión más empleada del protocolo podemos decir que es la versión AC del protocolo 802.11 o 802.11, no la N. Pero en su momento, hasta hace muy poco, podríamos decir que era la más empleada, sí. Pero hoy en día la más empleada realmente es la versión AC del protocolo, que bueno, surgió a finales de 2013, en 2014 ya prácticamente, la versión AC, 802.11 AC. De hecho,
si miráis las especificaciones, por ejemplo, de un portátil que compréis, veréis cuando te pone la tarjeta inalámbrica, el wireless, la wifi, pues te dice qué protocolos de comunicaciones soporta tu tarjeta wifi, y uno de ellos que pondrá seguro es el AC. ¿Vale? El 802.11ac se conoce popularmente como el Wi-Fi 5G o Wi-Fi Gigabit, ¿vale? Es una mejora del estándar 802.11, ¿vale? El 802.11ac opera exclusivamente en la banda de 5 GHz, ¿vale? Bueno, realmente hay dispositivos que permiten operar en las dos bandas, porque incorpora un modo de compatibilidad en la banda de 2,4 GHz. En la práctica, al final, los dispositivos 802.11ac operan en las dos bandas de frecuencia 2,4 5 GHz, y ellos eligen automáticamente cuál es la banda de frecuencias mejor para operar, normalmente la de 5 GHz. La velocidad máxima teórica del 802.11ac es de 1 gigabit por segundo, ¿vale? En la práctica se obtienen rendimientos según los aparatos que compres, más caros, menos caros, o sea, más baratos, más caros. En la práctica tendréis aparatos que ofrecerán velocidades de conexión entre 500 y 900 megabits por segundo. Pero bueno, si a tu casa te llega una conexión de 300 megabits por segundo o de 100 megabits por segundo por fibra, ¿vale? Y tú luego por wifi repartes ese ancho de banda en tu casa, en los aparatos de tu casa, jolín, si tú estás trabajando internamente, tu red está funcionando a 500 megabits por segundo, pues está claro que no es cuello de botella. O sea, 500 megabits por segundo en tu casa es más que los 100 megabits que realmente a ti te están llegando del proveedor de internet, o los 300 megabits. Claro, si tú tienes una conexión de 600 megabits por segundo en tu domicilio, y tu aparato internamente, el que distribuye la conexión wifi en casa, funciona a 500 megabits por segundo, pues sí, entonces sí que el cuello de botella es tu propio aparato, porque no puedes sacarle partido a los 600 megabits, porque tú internamente estás funcionando a 500, y sin embargo podrías funcionar a 600. Si funcionas a 600 sacarías todo el partido de la conexión que te llega a tu casa. No sé si me explico, ¿vale? Bueno, pues eso es. Cosas. Hoy en día, como digo, es el 802.11ac el más extendido, pero que sepáis que también hay una versión AH que se sacó en el año 2017, que es conocido como el Wi-Fi Halo, pero bueno, básicamente esta versión del protocolo lo que pretende, de hecho, es competir con el Bluetooth, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se centra en el tema de la velocidad, simplemente permite operar en la banda de 900 MHz, ¿vale? Y de esta manera requiere un consumo mucho menor por parte de los dispositivos que se conectan. Fijaos que cuando estáis trabajando a 5 GHz, eso implica que al tener que emitir en 5 GHz vuestra tarjeta Wi-Fi, eso hace que si estáis con la batería en el portátil, pues se gaste antes la batería, por ejemplo, ¿vale? O sea, se consume más energía vuestro portátil emitiendo en 5 GHz que no en 900 o en 2,4, claro. ¿Vale? Bueno, pero como digo, esto es una versión del Wi-Fi que intenta, pues eso, competir con el Bluetooth. Sí que es importante, y es una cosa que seguramente para el año que viene ya introduciremos en los apuntes. De momento todavía no termina de ser no se ha comercializado grandemente, pero hay una nueva versión del protocolo que es la AX, el 802.11ax, que en teoría debería de aparecer ahora a finales de 2020, se supone que era para septiembre, se ha retrasado la cosa un poquito, todavía no he visto yo todavía ningún anuncio al respecto de aparatos que soporten este estándar, pero bueno, ya empezarán a llegar, según no lo dudéis. Esta versión del 802.11 básicamente pues permitirá trabajar a mayor velocidad, ¿vale? Permitirá menor latencia y mejores comunicaciones en general. La velocidad que se supone que puede soportar, pues en teoría podría multiplicar hasta por 4 la velocidad máxima del 802.11ac. En teoría, o sea que si el 802.11ac su velocidad máxima teórica es 1 gigabit por segundo, el 802.11ax iría hasta un máximo de 4 gigabits por segundo. Pero como digo, como todavía no he visto ningún producto así comercializado, pues no puedo decir mucho más de momento. ¿Vale? Ya veremos el año que viene si ya es una realidad, entonces ya podemos poner algo al respecto en los apuntes de este tema. Bueno, simplemente lo comento para que lo sepáis, pero aunque lo del 802.11ac pues ya vamos bien servidos. Vale, más cosetas, sí. Bueno, uno de los problemas principales que tuvieron las conexiones Wi-Fi en su momento, pues claro, es el tema de la seguridad, ¿vale? El tema de la seguridad.
¿Por qué? Pues porque la seguridad no fue una cosa de la que se preocuparon mucho cuando sacaron el protocolo de comunicaciones. Y bueno, pues claro, al principio la seguridad era web, era el sistema WEP, ¿vale? Que eso era pues bastante malo, ¿vale? De hecho, pues el problema principal que tuvieron el wifi al principio era la falta de seguridad. Cualquier persona que tuviera una antena, es decir, una tarjeta wifi, se conectara en la misma banda de frecuencias a tu red, ¿vale? Los datos iban cifrados, se supone, con web, pero el web es un protocolo de cifrado muy débil y era muy fácil romperlo. De hecho, hay programas por internet a punta pala que permiten craquear o romper, descifrar la contraseña de redes que utilizan el web. De hecho, por eso hoy en día está claramente desaconsejado y ya no se utiliza este sistema de cifrado de seguridad, el web, en las redes. Y yo lo desaconsejo totalmente si alguno tiene la tentación de ponerlo. De hecho, no fue hasta la revisión 802.11i del protocolo que introdujo, esa revisión del protocolo introdujo los protocolos de cifrado basados en TKIP y AES, y básicamente implementaba el sistema de seguridad de cifrado WPA2, que este ya sí que es un sistema de cifrado robusto, ¿vale? Bueno, pues eso, simplemente que lo sepáis. También que sepáis que puede ocurrir que haya interferencias por otros aparatos, por ejemplo, puede haber aparatos, conexiones por Bluetooth, microondas, que pueden interferir en la conexión Wi-Fi. Y bueno, pues eso. Fijaos que los estándares 802.11b y 802.11g utilizan las bandas de frecuencia de 2,4 GHz. Como ahí no se necesita permisos para emitir, pues ahí es donde podéis tener interferencias. Si se trabaja en la banda de 5 GHz, pues hay menos posibilidades de interferir. Por eso normalmente, si tenéis aparatos en casa, tenéis un router Wi-Fi que opera en 2,4 y 5 GHz, normalmente el propio Wi-Fi, el propio aparato elegirá la frecuencia de 5 GHz para establecer las comunicaciones si vuestra tarjeta funciona en 5 GHz, soporta el estándar 802.11ac y puede operar en la banda de 5 GHz. ¿Vale? Lo más normal es que, como digo, la conexión entre tu router Wi-Fi y tu ordenador, si tu ordenador es relativamente moderno, pues sea en la banda de 5 GHz, porque ahí pues no habrá seguramente interferencias. Bien, ese es otro de los problemas que tiene, que puede tener el Wi-Fi. ¿Hay otros soportes de red? Sí, bueno, ya hemos comentado el tema hemos comentado lo del Wi-Fi, hemos comentado lo de la red de cable, y bueno, pues también tenemos el cableado de la luz, el cable de la luz, sí. El cable de la luz también se puede utilizar para transmitir información, ¿vale? El tendido eléctrico. Entonces, nuevamente la tecnología aquí en este caso vuelve a ser de módem, porque lo que se requiere es básicamente usar un módem específico y además un filtro también específico en el enchufe, ¿vale? Y el módem se llama PLC porque la tecnología, precisamente el nombre de la tecnología para poder utilizar la red eléctrica, el cable eléctrico para enviar datos, se conoce como Power Line Communications, PLC. ¿Vale? Bueno, el ancho de banda máximo que puedes conseguir pues varía en función de las características de la red eléctrica, ¿vale? La ventaja, que donde llegue la electricidad llega internet. En su momento fue una tecnología que se pensó para competir con el ADSL y tal, pero claro, con la llegada, cuando esto se parió, pues enseguida llegó la fibra y bueno, pues ya no es rentable porque con la fibra no puede competir. Pero sin embargo, en la actualidad el PLC ha renacido. Se venden modems PLC. ¿Por qué? Pues porque es una manera cómoda de repartir la conexión a internet en una casa grande. Por ejemplo, imaginad que tenéis una casa donde, pues no sé, tenéis 2 plantas o 3 plantas, no sé, una casa grande en un pueblo, ¿vale? Os llega fibra hasta allí, tenéis vuestro propio router Wi-Fi, ¿vale? Pero claro, el problema es que el router Wi-Fi, pues en la primera planta está ahí situado y hasta ahí llega el Wi-Fi y tienes velocidad pues a 90, 80, 90, ¿vale? Megabits por segundo te llega. Tú tienes contratado hasta 100, más o menos lo que te llega, ¿no? Porque el Wi-Fi también supone una pequeña pérdida. Bueno,
pero el problema está en que llegas a la segunda planta, la conexión es muy débil, te tienes que conectar, si estás encima donde está el módem te conectas y te alejas un poco al otro extremo de la planta que no llega, y a la tercera planta, por ejemplo, pues no llega ni de coña. ¿Qué haces? ¿Cómo repartes pues puedes usar repetidores, ¿no? Pero los repetidores pues tienen también problemas porque, en fin, se pierde bastante. No es realmente no es como si fuera una única red, son como si fueran varias, al final hay interferencias, y trabajar con repetidores pues al final es un coñazo porque en algunos momentos pues te puede llegar, en otros se pierde la conexión, en fin. Pues el PLC, sin embargo, te ofrece la posibilidad de poder repartir la conexión. La idea es que tú utilizas un sistema PLC donde tienes digamos un máster, ¿no? Que es el que se conecta a tu router Wi-Fi, y ese es el que reparte la señal a los otros receptores que se ponen en las plantas. O sea, tú te vas a la segunda planta, o sea, tú tienes tu PLC, modem PLC abajo, ¿vale? Para repartir la señal Wi-Fi, para recibir la señal Wi-Fi. Lo conectas a la red eléctrica y luego pones en un enchufe en la segunda planta, pones uno de los satélites, otro en la tercera planta, y allí esos además son también wifi, o sea, tú lo conectas a un cable de la luz como son wifi y te reparten la señal en cada planta. Entonces es la misma red y eso es mucho, mucho mejor, no tienes interferencia, no tienes problemas como con los repetidores y demás. También es verdad que hoy en día hay otros sistemas como el wifi Maya, que solucionan estos problemas con los repetidores de una manera mucho más elegante y mucho mejor. Pero bueno, que sepáis que el PLC también se puede utilizar, como digo, pues eso, para repartir la señal de conexión a internet en una casa grande, o por ejemplo en una empresa, en las plantas, en las oficinas de una empresa, por ejemplo. Aunque lo más normal, ya digo, es que ahí haya pues, varios repetidores, varios routers Wi-Fi, pero bueno, esa es la idea del PLC. Y luego pues tenemos también lo que sería la telefonía móvil, las redes 3G y 4G, que os tengo que contar, pues ya lo conocéis, es lo de los datos en el móvil, ¿vale? Tengo conexión datos en el móvil, me quedan pocos datos en el móvil, o bueno, la conexión de datos de toda la vida, o sea, se usa la propia conexión telefónica móvil, la propia red de telefonía móvil de la empresa con la que tienes contratados servicios para transmitir datos, porque al fin y al cabo cuando tú recibes llamadas o haces llamadas con el teléfono móvil, estás transmitiendo datos y estás recibiendo datos, es lo mismo. Entonces, pues si puedes enviar y recibir datos de manera digital, porque los teléfonos móviles hoy en día son como pequeños ordenadores, pues puedes usarlo para enviar y recibir datos, por supuesto. Entonces, básicamente la idea es usar la red de telefonía para transmitir y recibir datos, ¿vale? Lo que pasa es que los operadores de telefonía te suelen poner un límite, pues 1 giga, puedes llegar hasta recibir 1 gigabyte o 2 gigabytes al mes, cuando los consume, o 500 megabytes al mes, no sé, pues según tengas más o menos datos, pues te cuesta más cara o menos o más barata la conexión con el proveedor, con el operador de telefonía móvil, ¿vale? Hay algunos que tienen planes que no tienen límite, datos sin límite y tal, pero te cuesta más caro, en fin, hay de todo, ¿vale? Pero la idea es usar las redes 3G y 4G. Bueno, la red 3G hoy en día ya está más obsoleta, en la mayoría de los operadores telefónicos trabajan con las redes 4G. La diferencia entre uno y otro, bueno, ahí lo tenéis, básicamente pues es con una red 4G tienes comunicaciones más robustas y mayor velocidad, ¿vale? La ventaja también es que si tu teléfono móvil, si no hay cobertura de 4G, pues pasa a 3G, y si no hay 3G, pues entonces pasa al UMTS, básicamente, que es la conexión más básica y la velocidad más pequeña, ¿vale? Si vas a 3G, pues es regulera la conexión, con 4G ya vas mucho, mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque con las redes 4G, en teoría, si estás parado, puedes tener hasta 1 gigabit por segundo de velocidad de transmisión y envío de datos. Si estás en movimiento, por ejemplo, estás en el tren o vas en coche, pues lo normal es que te puedas tener velocidades en torno a los 100 y pico megabits por segundo, ¿vale? Bueno, el 4G evolucionó al 4G Plus, ¿vale? Mejoró lo que sería la cobertura y la robustez, es decir, había menos errores en la línea. Y hoy en día, el último estándar de telefonía móvil con el que está trabajando, estamos ahora ya en una fase de llegada, ¿no? Es la red de telefonía 5G. La 5G va a permitir aumentar la velocidad de transferencia de datos, reduce la latencia, con lo cual reduce el número de errores, por así decirlo, y aumenta, digamos, las prestaciones de la red. A igualdad de velocidad va mejor la conexión, va más rápida, y además permite la conexión de un mayor número de dispositivos a cada antena o centro de conexión, es decir, hay menos saturación de la red.
si una red, pues pasa en las ciudades, las redes 4G a veces están saturadas, no es porque no te llegue cobertura al 4G, simplemente que hay tantos móviles, por ejemplo, de gente en un centro comercial conectados a la red 4G, que la antena que está por ahí cerca pues está saturada, ¿vale? Bueno, pues con el 5G es más difícil que se sature, porque se pueden aumentar el número de dispositivos que estén conectados, ¿vale? El problema es que hoy en día en nuestro país hay muy pocos terminales, en general en todos los países hay muy pocos terminales, muy pocos teléfonos, smartphones, teléfonos inteligentes que soporten la conexión 5G pura. De hecho, ahora mismo en el mercado, porque yo tengo un móvil 5G, y en el mercado es el OnePlus Nord. En el mercado hay muy poquitos móviles, creo que no sé si ahora, el año pasado habían 2 o 3, este año creo que, no sé si ahora que podéis comprar terminales 5G, pues creo que me salían, no sé si 8 o 10 por ahí, ¿vale? Los últimos, claro, son precisamente móviles que han salido ahora a final de año, el OnePlus Nord es de julio, ¿vale? Y son teléfonos caros. De hecho, el más barato, que creo que ha sido está en torno a 400 euros. Y teléfonos que soporten 5G, pues ya te tienes que ir a 600, 500 y pico, 600 euros, ¿vale? Bueno. Bien, el límite teórico de las redes 5G está entre los 10 y los 20 gigabits por segundo, ¿vale? En la práctica tú tendrás velocidades de en torno a los 2 gigabits por segundo, incluso en movimiento, ¿vale? Mayor conectividad y pues eso, menos errores, menos latencia y bueno, mayor conexiones simultáneas a un centro a una antena, a un centro de conexión, como os decía. Bien, vamos a hablar ahora de los equipos de ampliación e interconexión de redes. Equipos de ampliación e interconexión de redes, tenemos los repetidores. No vamos a entrar en ellos, ya conocéis, la idea es simplemente un repetidor, lo que hace es recibir una señal y la transmite, por ejemplo aquí tenéis con un segmento de red, pero donde ponemos aquí un cable, puede ser wifi, se recibe una señal de una red y se transmite a otra subred. Un puente, como tenéis aquí, bueno, se comentan los apuntes. Un puente se utiliza también básicamente para dividir una red más grande en dos subredes y así reducir el número de la latencia de la red, el número de errores en la red y hacer que las dos redes funcionen de una manera mejor, por ejemplo. En general los puentes se utilizan como elementos de interconexión entre redes o de unión entre redes, pero también sirven para esto que os decía, una red muy grande, dividirla en dos partes y hacer que la red, esas dos subredes al tener menos errores, pues la red en conjunto funciona mejor. Los concentradores son los aparatos que permitían hacer conexión pues en redes Ethernet. Pues la idea es muy sencilla. Aquí tenéis un concentrador, llega cable, el concentrador entran y salen cables. Y si por ejemplo el ordenador F quiere comunicarse en una red Ethernet con el C, lo que hace es enviar los datos al hub y el hub los distribuye a todos. El A, el H, el B los descartarán porque no van para ellos, pero el C los recibirá y ya está. ¿Vale? Bueno, más detalles en los apuntes. Hoy en día los conmutadores han sido sustituidos por los switches. De hecho, es lo que se utilizan. Aquí en la UJI hay cuartos de comunicaciones, ¿vale? Que están por ahí, estos cuartitos que veis por ahí por los pasillos, que pone acceso para operadores, acceso servicio de informática y tal. Pues en esos cuartos pues suele haber algún switch por ahí. Aquí tenéis una imagen de un switch, ¿vale? De hecho, pues eso, como digo, ahí van a morir todas las conexiones, por ejemplo, de las aulas informáticas. El cable de todos los ordenadores que uséis en las aulas informáticas utilizan una conexión Ethernet, utilizan cable coaxial, conexión RJ45. El cable va por las paredes, bueno, por las regletas estas que tenéis ahí en los bancos, ¿vale? Y luego suben por el techo, van por encima del falso techo. Los cables y al final van a morir a un cuarto donde esos cables se conectan al switch, ¿vale? Y de hecho además no solamente hay un switch, normalmente hay cuartos de antes los del servicio de informática ahí en las aulas informáticas tenían unos cuartos que ahí había donde estaban los operadores antes, ahora ya no están, hace ya bastantes años, pero ahí yo recuerdo que creo que había como 5 o 6 switches y ahí iban a morir todas las conexiones, ¿vale? De todas las redes, de todas las aulas informáticas y de algunos despachos, ¿vale? Pues la ventaja de un switch sobre un conmutador es que ahí la comunicación es individual. O sea, esto es un poco como las centralitas, no sé si habéis visto alguna película de estas antiguas de los años 30, 40, ¿no? Que llamaba operadora, póngame con no sé quién. Y había una chica que cogía así, un momento, espere, y cogía un cable, enchufaba el cable
en un agujerico que tenía ahí una conexión y enchufaba el otro extremo del cable en otra conexión y entonces ya comunicaba a las dos personas que querían hablar por teléfono, ¿vale? Películas muy antiguas, de estas en blanco y negro. Pues el switch funciona un poco igual, como la operadora, ¿vale? F quiere enviar datos a C, se los pasa al switch y el switch los distribuye directamente a C, no se lo envía a nadie más, ¿vale? Son elementos centrales en redes en topologías tipo estrella, ¿vale? En topologías en estrella, tanto el conmutador como el switch, los elementos centrales que se encargan de interconectar entre sí los diferentes ordenadores. Como equipos de ampliación e interconexión tenemos los routers, ya eso ya lo conocemos, son los mensajeros de internet. Los routers básicamente lo que se encargan es de encaminar, de dirigir los paquetes de datos, los datagramas de un sitio a otro en función del sitio hasta donde tienen que ir, ¿vale? La idea es que los routers se conectan a su vez a otros routers y su funcionamiento es muy sencillo. La idea es que cuando se recibe un mensaje, el router decide a qué otro router se lo tiene que pasar para que él lo distribuya por la red hasta que acabe llegando a su destino, ¿vale? Los routers además van analizando el tráfico y saben, porque para llegar a un destino puede haber varias rutas, pues analizan la congestión de la red y deciden cuál es la ruta óptima en función de los datos que disponen. Los routers además suelen incluir algunos pues aspectos de seguridad filtrado, ¿vale? Se puede programar un router para que solo equipos autorizados puedan conectarse a él, se puede programar un cortafuegos en el propio router. Podemos programar el router para que solamente se pueda enviar ciertos tipos de paquetes, por ejemplo, restringir todas aquellas conexiones P2P, por ejemplo, usando el burro, el torrent o alguna cosa de estas, como pasa en la UGI. Pues ese tipo de paquetes automáticamente se filtran y no es que no haya conexión, es que no se pueden enviar este tipo de paquetes. Si intentas hacer un torrent, descargar un torrent aquí en la universidad, no puedes, simplemente porque hay filtros a nivel de los routers para evitar que esos paquetes, esos datagramas circulen por la red. Por lo tanto, a todos los efectos, como si no hubiera comunicación para ese tipo de protocolo, para ese tipo de protocolo de comunicaciones, para ese tipo de servicio, por así decirlo. Luego comentaremos en la clase que grabe la semana que viene hablaremos de los servicios de internet. Aquí, en esta no. Bien, y además, muchos routers incluyen utilidades de administración, que permiten controlar diferentes aspectos de funcionamiento de la red. Las pasarelas tienen varias acepciones, pero cuando hablamos de pasarelas aquí haremos referencia a su tercera acepción, dispositivos que realizan la conversión de protocolos entre diferentes tipos de redes. En general, las redes hoy en día son en su gran mayoría TCP/IP, pero puede haber alguna red que no utilice este protocolo de comunicaciones y entonces necesitan de una pasarela para poder conectarse a una red, por ejemplo, TCP/IP. Es como si dijéramos el traductor, por así decirlo. Yo hablo en un idioma, el otro habla en otro idioma y este traduce. En general, las pasarelas lo que hacen son dispositivos, en general, una acepción más general, dispositivos de interconexión de redes, por así decirlo. Bien, y ahora ya vamos a los componentes software de las redes. Y de lo que vamos a hablar para terminar esta clase de hoy, que aún nos queda un poquito, es hablar de los protocolos de comunicación básico, lo que sería el IP, que algunas cosas ya comenté en su momento, y lo que sería el TCP, ¿vale? La idea del IP es que, aquí lo tenéis, esto es una estructura de datos, ¿vale? Básicamente, aquí tenéis, en esta transparencia tenéis un datagrama, lo que es un datagrama, ¿vale? Lo que es un datagrama, por ejemplo. Hay una cabecera, en el datagrama se utiliza una serie de bytes, esto relacionado con la actividad 1 de teoría, lo que hablábamos en la segunda parte, cuando lo del servicio de streaming, que tenéis que calcular el ancho de banda. Hay una serie de bytes, lo que se llama sobrecarga, porque los datos vienen aquí, a partir de aquí. Esto que veis aquí, perdón, he hecho clic sin querer, disculpadme. Aquí vienen los datos, pero aquí hay una cabecera, es decir, si el datagrama tiene un tamaño de 1500 bytes, pues a lo mejor de datos hay 1400. Hay 100 bytes que se utilizan para dar cierta información. Por ejemplo, para dar la información de la dirección IP de origen. Es decir, ¿cuál es la dirección IP del ordenador que envía este paquete de datos? Necesario para poder darle una respuesta. ¿Cuál es la dirección IP del ordenador al que van destinados los datos? Necesario para poder enviarlos, obviamente, para que los routers lean esta información y sepan por dónde nos tienen que enviar. Además, fijaos que hay otra serie de información que se guarda en la cabecera del paquete, en la cabecera del datagrama, también conocido popularmente como paquete, ¿vale? Bien,
En las redes tenemos 5 clases. Las redes de tipo A, de tipo B, C, D y E, pero vamos a hacer hincapié en las 3 primeras porque son las que nosotros utilizaremos y utilizamos, ¿vale? Las redes de clase A, fijaos que una dirección IP es un número de 32 bits, ¿vale? Vamos a ver qué es eso. Por ejemplo, tenemos una dirección IP, ¿vale? Que es la de Teseo, perdón, aquí, 150.128.97.70, ¿vale? Esto es una dirección IP. Fijaos en los puntos, ¿vale? Los puntos separan, ¿vale? Aquí tenemos 8 bits. Por lo tanto, podemos representar valores entre 0 y 255, ¿vale? 256 valores. Aquí tenemos otros 8 bits, ¿vale? Separados entre los puntos, ¿eh? También podemos representar valores entre 0 y 255. Aquí tenemos otros 8 bits, valores entre 0 y 255. Esto es una dirección IP. ¿Vale? Y aquí tenemos otros 8 bits, nuevamente valores entre 0 y 255. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos, lo que tenemos es 8, voy a borrar, aquí, voy a borrar esto, lo voy a poner otra vez. Lo que tenemos son 4 grupos de 8 bits, ¿vale? Por lo tanto, tenemos 32 bits. Las direcciones IP son un dato de 32 bits, ¿vale? Eso es una dirección IP. Y esto, la dirección IP, es el DNI que identifica a cada ordenador en Internet. Por así decirlo, lo pongo entre comillas. DNI entre comillas. El DNI es el numerito que permite identificar de manera unívoca un ordenador en una red. Un ordenador o dispositivo, puede ser un smartphone, puede ser un router, ¿vale? Bueno, un dispositivo en una red en general, ¿vale? Eso es una dirección IP, ¿de acuerdo? Bien, pues en función la dirección IP, a ver, sí, voy a mostrar el escritorio. La dirección IP, fijaos que tenemos redes de clase A, son las que emplean 8 bits para identificar la red, porque fijaos que este numerito, ¿vale? Este numerito se corresponde con una IP de la UJI, ¿vale? Este numerito se corresponde con una dirección IP de la UJI, ¿vale? ¿Por qué sé que es una IP de la UJI? Porque empieza por 150.128. Todas las direcciones IP de ordenadores de la UJI empiezan por este prefijo, 150.128. Bien, volvamos ahora a la transparencia. Que no me hace ni caso. Ah, vale, ya sé por qué. Vale, ahora. Bien, fijaos. Esa dirección IP, ese numerito de 32 bits, permite identificar tanto al ordenador como a la red. Porque si no, no sabemos a qué red lo tenemos que enviar, ¿vale? Las redes de clase A utilizan 8 bits para identificar la red, los primeros 8 bits. Y nos quedan 24 bits para representar ordenadores conectados a esa red. Por tanto, ¿cuántos ordenadores se pueden conectar a una red de clase A? Hasta 2 elevado a 24, es decir, 16 millones, Bueno, lo que tenéis aquí. Bueno, en la práctica hay algunas direcciones que se reservan para usos especiales, ¿vale? Como se comentan los apuntes. En la práctica, 16.777.216 ordenadores se podrían conectar a una red de clase A. Una red de clase B utiliza 16 bits para la red, los primeros 16 bits. Por lo tanto, en una red de clase B se pueden conectar hasta 65.536. Por cierto, aquí en la última columna tenéis el rango de direcciones IP. Una red que empiece por 5 punto o lo que sea es una red de clase A, ¿vale? Bueno, como os decía, las redes de clase B, las direcciones, el rango de direcciones IP va desde los 128.000 a 191.255.255. Bien, y luego las redes de clase C utilizan 24 bits, los primeros 24 bits para identificar la red y los restantes 8 bits para identificar máquinas en la red.
En la práctica, hasta 254 ordenadores o máquinas o dispositivos podríamos conectar a una red de tipo C. La pregunta es, ¿qué tipo de red es la red de la UJI? ¿A, B o C? Pues la respuesta la tenéis aquí. Primero, por el rango de direcciones, 150.128 está comprendido aquí. La red de la UJI es una red de clase B. Pero también lo podéis ver aquí, 150.128 son los primeros 16 bits. Si os digo que la red de la UJI se identifica con 150.128, esos son 16 bits, pues blanco y en botella leche. Es una red de clase B, porque utiliza 16 bits para identificar la red. Bien, como digo, además hay una cuestión importante. Hay ciertos rangos de direcciones o ciertas direcciones, ciertos rangos de direcciones que están reservados, ¿vale? Por ejemplo, en las redes de clase C tenéis los rangos de direcciones 192.168.00 y hasta 192.168.255, 255. Esas direcciones permiten hacer pruebas o bien instalar redes locales sin depender de nadie en el exterior. Es decir, se pueden asignar unas direcciones del tipo 192.168, ¿vale?, a ordenadores que no van a estar directamente, ojo, directamente conectados a Internet. Este tipo de direcciones son lo que se conoce como direcciones IP privadas, ¿vale?, para distinguirlas de las direcciones IP públicas que sí que utilizan los ordenadores que están directamente conectados a Internet. Y esto nos lleva a dos conceptos muy importantes. Primer concepto, ¿vale?, dirección IP pública. IP pública. Si una IP es pública, es un ordenador directamente conectado a Internet. Por ejemplo, mi portátil. Ahora está conectado directamente a Internet porque estoy en mi despacho en la UJI y estoy conectado a la red Ethernet de la UJI. Y estoy conectado por cable, estoy conectado directamente a Internet. ¿Y quién asigna esa dirección IP? Me la asigna el administrador de redes de la UJI. En la UJI hay personas que trabajan en la administración de la red informática. Y estas personas son las que determinan que al ordenador de mi despacho le corresponde una IP pública, que es, por ejemplo, no sé, de memoria 150.128, bueno, lo puedo saber si arranco un terminal. A ver, tengo aquí un terminal lanzado. Vamos a ver, en estos momentos, aquí lo podéis ver. Esta es la IP conectado a la red de cable, a la red Ethernet. Esta es la IP de mi portátil, 150.128.80.73. 150.128, ¿dónde estoy? Aquí, 150.128.80.73, ¿vale? Esta IP no me la he inventado yo. Esta IP, además, estoy obligado a usarla porque es la que me proporciona el administrador de la UJI. De hecho, hay un servicio, el de HCP, que es el que me lo proporciona. Y eso lo gestiona el administrador de la UJI. Y ojito que no puede poner las direcciones IP. ¿Por qué? Porque hay un organismo internacional, la IANA, que se encarga de controlar la asignación de direcciones IP a los diferentes dominios que hay en Internet. Y concretamente a la UJI le ha asignado direcciones IP en el rango 150.128. La UJI no puede asignar direcciones IP que no le correspondan, so pena de tener una sanción muy gorda, una multa gordísima y probablemente que le baneen el dominio, ¿vale? Por tanto, ya le vale al administrador de la UJI administrar correctamente el rango de direcciones IP que tiene asignado. ¿Por qué? Porque se trata de direcciones IP públicas. Sin embargo, en mi casa, y en vuestra casa, pero os voy a decir lo que ocurre en mi casa. Cuando yo conecto el portátil en mi casa, la IP que tiene a través del Wi-Fi, por ejemplo, el Wi-Fi de mi casa, la IP que tiene es esta, por ejemplo, 192.168.1.1, ¿vale? Por ejemplo. Si conecto mi móvil le corresponde 192.168.1.20, por ejemplo, ¿vale? Que la televisión se conecta a la red para ver Netflix y tal, que la televisión tiene conexión a Internet, al Wi-Fi, tiene Wi-Fi, pues a la televisión le asigna 192.168.1.56, por decir algo, ¿vale? ¿Y quién gestiona estas direcciones IP? La está gestionando mi router Wi-Fi, el router Wi-Fi que yo tengo en mi casa. ¿Y cómo hago esto? Es decir, no me puede sancionar la IANA por coger estas direcciones, porque yo os digo una cosa, si ahora, por ejemplo, cogéis esta dirección, 192.168.1.100, por decir algo, esta dirección está siendo usada ahora por seguramente, igual me quedo corto,
miles de ordenadores en el mundo. Y todos tienen la misma dirección IP, pero ¿no has dicho que las direcciones IP son únicas y que las controla este organismo internacional? Y que los administradores que tienen asignado un dominio las tienen que administrar correctamente y todo el rollo que me estás contando. Pues porque estas son direcciones IP privadas. Es decir, no son públicas. Tú, en tu casa, si yo tengo, en mi casa yo tengo estos tres, mi ordenador portátil, la televisión y el teléfono móvil conectados al wifi de mi casa, ¿vale? Al final, yo tengo un router wifi en mi casa que es el que tiene realmente la única IP pública que yo tengo contratada, porque cuando tú contratas los servicios con cualquier proveedor de telefónica, Vodafone, Movistar, bueno, que sea, ¿vale? El que tengas contratado en tu casa, tú en realidad estás contratando una IP pública. Esa IP pública puede ser, por ejemplo, yo qué sé, pues no sé, según el proveedor de internet, pues 80, 56, 12, 14, por decir algo. ¿Vale? Esa IP es pública, es una IP pública, como estoy diciendo. Y esa es la que recibe tu router Wi-Fi. Pero luego tu router Wi-Fi asigna direcciones IP privadas a todos los equipos que se conectan en el Wi-Fi de tu casa. Eso sí, todos estos equipos, cuando salgan a internet, como eso se hace encarga de gestionar el router Wi-Fi, mediante una cosa que se llama NAT. ¿Vale? Mediante una cosa que se llama NAT, lo que hace el router Wi-Fi es saber que este ordenador, por ejemplo, si en este ordenador yo estoy ahora viendo, imagina que estoy leyendo, yo qué sé, El País, la página web del País, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, con el teléfono móvil, pues mi hijo, por ejemplo, está viendo un vídeo de YouTube, ¿vale? Todas estas conexiones, todos estos ordenadores están saliendo, tanto mi ordenador como el móvil de mi hijo, se conectan al Wi-Fi y salen al exterior con la misma IP. 8056.12.14 es la IP origen, la IP source address que hemos comentado antes en la transparencia. Es decir, están saliendo los dos con la misma IP, los paquetes de datos que se transmiten. Y los que se reciben llegan al router y el router ve y dice, vale, este es de YouTube, este va para este paquete es de la página web del País, este va para acá. No, en realidad no examina el contenido, simplemente ve la cabecera, porque en la cabecera va la información necesaria para poder resolver lo del NAT, para saber que determinados datos, concretamente los de la página web del País, van dirigidos a esta IP privada, a la 192.168.1.1, y los datos del vídeo de YouTube van dirigidos a esta otra IP privada, 192.168.1.20. ¿Vale? Por tanto, yo en el rango de direcciones 192.168 puedo hacer lo que me dé la gana. Y de hecho, si entráis en la configuración de vuestro router Wi-Fi, veréis que tenéis opciones para administrar ese rango de IPs, ¿vale? Y ya está, eso es. Esa es la diferencia entre una IP pública y una IP privada. Y así es como funcionan las conexiones a internet. En realidad, en tu domicilio, tú solamente tienes una única dirección IP, que es esta de aquí. La IP que realmente tienes en tu domicilio es esta, la IP pública. Por ejemplo, 80.56.12.14. Esa es la dirección IP que recibe del proveedor de internet tu router Wi-Fi, ¿vale? Y las IPs de los diferentes aparatos que se conectan a tu casa, los móviles, el móvil de tu hermano, el de tu hermana, el de tu madre, el de tu padre, la televisión, la consola, mi propio portátil, el portátil de mi hermano, todo eso son direcciones IP privadas que gestiona tu router Wi-Fi, ¿vale? Pero en realidad, en tu domicilio, todos estáis saliendo con la misma IP pública. Y solamente hay una IP pública que tú tienes contratada en tu domicilio y que es la que te asigna el proveedor de internet. Es más, esa IP pública puede no ser fija. De hecho, va a cambiar. A veces, no sé si os habéis dado cuenta que a veces habéis perdido durante un minuto o un par de minutos la conexión a internet. Puede haber coincidido, ¿y qué pasa con internet? Nada, es un minuto, en un minuto enseguida está. Simplemente ha habido un cambio de IP, por ejemplo, cosas así, que lo ha hecho automáticamente vuestro router con el proveedor del servicio de internet en vuestra casa. Bien, pues como os decía, esto es el concepto de dirección IP pública y dirección IP privada. Bien, aquí es lo que os decía, es la IANA, el organismo que se encarga de gestionar las direcciones IP públicas
¿vale? Para evitar que haya duplicidades y demás. Bien, uno de los problemas aquí, simplemente comentar que el IP, la versión 4 del protocolo IP, utiliza 32 bits y eso permite tener hasta 2 elevado a 32 direcciones distintas, que son muchísimas, pero teniendo en cuenta la gran expansión de Internet, pues ya nos estamos quedando cortos. De hecho, ya estamos empezando a tener escasez de direcciones IP para asignar. De hecho, ya se ha implementado la versión 6 del protocolo IP. La versión 6 del protocolo IP hará que las nuevas direcciones IP tengan 16 bytes, es decir, 128 bits en lugar de 32, lo cual nos permitirá tener hasta 2 elevado a 128 direcciones IP distintas, y eso creo que hay menos estrellas en el universo, para que os hagáis una idea, ¿vale? O sea que realmente esto es prácticamente el infinito, ¿vale? Estamos en una fase de transición entre la versión 4 del protocolo IP a la versión 6. La mayoría de los routers, ordenadores, tarjetas de Ethernet, etcétera, están preparados para trabajar con la versión 6 del protocolo IP cuando se ponga en marcha, pero como digo, estamos en una fase de transición, pero ya estamos preparados para eso, y la idea es que la transición sea sea transparente para los usuarios. Pero bueno, que sepáis, muy importante, que el de la versión IP, versión 4, pasaremos a la versión 6 del IP y que en lugar de direcciones de 32 bits tendremos direcciones de 128 bits. Bien, ¿y qué es lo de la conmutación de paquetes? Pues precisamente esto que como he comentado en la primera transparencia cuando hablaba de la historia de los hitos históricos, lo del tema de la computación de paquetes, lo de Robert Taylor, la IPTO, lo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el trabajo del League Leader. La conmutación de paquetes es esto. La idea es que no todos los paquetes necesitan seguir la misma ruta hasta su destino, ni llegar al mismo tiempo en un orden establecido. Fijaos que la idea aquí, por ejemplo, tenemos a Supercoco, que le quiere enviar datos a Supercoca, que tenemos aquí, ¿vale? Un nombre poco adecuado, seguramente en Colombia será popular el Supercoca, bueno, un pequeño chiste. Bueno, como os decía, aquí los paquetes de datos, aquí tenemos dos rutas distintas para llegar desde el origen hasta el destino. Y los paquetes de datos pueden ir por un sitio o por otro, ¿vale? ¿Quién se encarga de transmitirlos por los determinados sitios, por determinadas rutas? Los routers, ¿vale? Si se detecta congestión o hay una caída en la línea por un sitio, pues entonces los paquetes de datos pueden circular por el otro hasta el final llegar a su destino. Pero también eso implica que puede haber diferentes velocidades a la hora de que lleguen los paquetes de datos. No pasa nada. En destino, alguien se tiene que preocupar de volver a recomponer la información y ese alguien tiene que estar preparado para que los paquetes le vayan llegando pues como le vayan llegando. Es decir, no necesariamente en orden, ¿vale? Pero básicamente el protocolo IP se encarga de eso, simplemente de encaminar y de transmitir los paquetes de datos, los datagramas. Y nada más que eso. El IP coge un datagrama y lo transmite. Punto. Y se encarga de gestionar la transmisión de los paquetes de datos. Nada más que eso. Porque por encima del IP tenemos el protocolo de control de transferencias. El IP es el protocolo, el Internet Protocol, ¿vale? El protocolo de Internet, el básico, el core. Pero por encima de él tenemos el TCP, que es el protocolo de control de transmisiones. El TCP es el que se encarga de gestionar a alto nivel. El TCP es el que recibe los datos que hay que transmitir, por ejemplo, una imagen, una foto, ¿vale? Que ocupa, yo qué sé, pues no sé, pongamos una foto JPEG que ocupa 300K, 300 kibibytes, ¿vale? Eso hay que transmitirlo. Eso lo recibe el TCP, ¿vale? Y el TCP se encarga de trocear esa información en paquetes, en trozos pequeños, y enviar cada trozo pequeño de información, enviárselo al IP para que el IP lo meta en un paquete de datos y lo transmita por la línea. Luego es el TCP el que por encima controla al IP. Por eso hablamos de redes TCP/IP, porque el IP es el básico, el protocolo básico de comunicaciones, y por encima está el TCP, que es el que se encarga de enviarle a él los trocitos de datos que tiene que empaquetar en paquetes, en datagramas y transmitirlos por la red, ¿vale? Bien. Esto no es magia. Todos los sistemas operativos, Windows, Mac, Windows OS X, Linux, todos los sistemas operativos tienen software en el propio sistema operativo y tienen código, software que se encarga de implementar tanto el TCP como el IP. Es decir, todos los sistemas operativos tienen una parte suya que se encarga del control de las transmisiones y que implementa el funcionamiento del TCP y del IP según los estándares pues aprobados y admitidos, ¿vale?
Bien, entonces la idea es que el TCP está destinado a proporcionar conexiones entre máquinas de manera fiable, incluso aunque la red por la que se transmiten los datos no lo es, porque, por ejemplo, si se pierde un paquete de datos por la red, porque se pierde, y se pierden muchos, ¿qué ocurre? Pues el TCP detecta que ha habido un paquete que no se ha enviado y lo vuelve a transmitir, ¿vale? O le dice al IP que lo vuelva a transmitir. Bueno, realmente esto se gestiona, en algunos casos lo gestiona el propio IP, pero en otros casos por encima es el TCP el que vuelve otra vez a enviar la información, ¿vale? Entonces, como digo, aquí le tenéis el resumen básico. TCP está un nivel por encima del protocolo IP y de hecho se encarga de trocear la información y manejar a IP para que envíe los datagramas hasta su destino. De hecho, el propio TCP tiene también su propia estructura de datos, que es esta que veis aquí. También tiene sus cabeceras, ¿vale? Y también tiene su parte para los datos y él se encarga ya luego de pasarle esos datos al IP y que el IP lo meta en un datagrama y lo envíe, ¿vale? Esa es la idea. Por tanto, fijaos que esto es un poco como un puzzle, ¿vale? Permitidme que vuelva otra vez a la pizarra, que borre todos estos garabatos. La verdad es que soy un poco desastre, lo siento, me tenéis que disculpar, pero me tenéis que aceptar, uno se tiene que aceptar as is, soy así, me tomáis o me dejáis, no me digáis que me dejáis porque me enfadaré. Bueno, vamos a lo importante, lo que quería deciros. Básicamente la idea es que nosotros queremos transmitir una imagen, ¿no? Por ejemplo, que os dé una foto JPEG, tenemos unos datos, aquí tenemos nuestra imagen, ¿vale? Con el solecito, un paisaje, la montaña, bueno, ya sabéis que no soy muy buen dibujante, el mar, bueno, lo que sea. Aquí tenemos nuestra imagen, un fichero JPEG que ocupa, pues, no sé, 315 kibibytes, ¿vale? Bueno, pues eso hay que transmitirlo por la red. Pues, ¿por qué? Porque hacemos, por ejemplo, usando un servicio de FTP o un servicio SCP, con el Dolphin o con el WinSCP, o bueno, como sea, ¿vale? O lo descargamos a través de una página web usando el protocolo HTTP, que es el de los navegadores, bueno, las páginas web y tal, bueno, lo que sea. Se tiene que transmitir estos datos. Bueno, pues estos datos los recibe en origen, ¿vale? En origen los recibe TCP. Y TCP fracciona estos datos, los fracciona en trocitos, ¿vale? Y se los pasa al IP. Y el IP es el que los envía por el canal de comunicación. Por ejemplo, Wi-Fi, Ethernet o cualquiera de los soportes que hemos... red de cable, red de fibra, perdón, cualquiera de los soportes que hemos visto en el tema, ¿vale? Y esto lo recibe un IP en destino, ¿vale? Cuando llegan a la dirección, esto tiene una dirección IP, por supuesto, este ordenador tiene una dirección IP, el origen también tiene su propia dirección IP, ¿vale? Cuando llegan aquí, el IP del destino recoge los paquetes, estos paquetitos, los recoge y se los pasa al TCP del destino para que el TCP vuelva a componer la foto, ahí con el solecito, bueno, la imagen original, ¿vale? Bien, cada uno de estos paquetes, por así decirlo, tiene un numerito, ¿vale? Por ejemplo, este es el paquete 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, ¿vale? La información está troceada, llega aquí, pero a lo mejor aquí ahora llega el 2, ¿vale? Pues el TCP recibe el 2, el TCP sabe que al final, bueno, supongamos que aquí en total al final, supongamos por decir algo que sean 100 paquetitos. Le llega el 2, él sabe que le tienen que llegar 100, de alguna manera lo sabe. ¿Por qué? Porque esa información va en las cabeceras de los paquetes de datos. Examinadlas un poquito y lo veréis. En las cabeceras que os decía cuando os ponía, mirad, esto es un datagrama, y en las cabeceras esa sobrecarga, ese overhead que hay, esa sobrecarga que tienen los paquetes, esos bytes que se dedican a almacenar información, pues ahí va la información del número de paquetes, por ejemplo, totales. Entonces el TCP sabe, en destino sabe que le tienen que llegar 100 paquetes. Le llega primero el 2, vale, pues ya ha llegado el 2. Pues aquí es como hacer un puzzle, es como si tenéis un puzzle. Pues pones el 2, lo pones en la pieza que toca, aquí le toca pues el 2 que lleva pues un rayito de sol, por así decirlo. No es exactamente así, pero para que os hagáis la idea. Ahora le llega, por ejemplo, le llega el 4. ¿Vale? Pues coge el 4 y el 4 es este trocito de montaña. Ahora le llega el 1, vale, pues ya llega el 1, pues aquí tenemos el resto del solecito, ¿vale? ¿Veis? Y se va recomponiendo como si hiciéramos un puzzle. Ahora le llega el 15, en fin, el TCP cuando le llega finalmente los 100 paquetes ya puede reconstruir la foto y entonces la reconstruye y cierra la conexión. Esa es la idea, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido y si no, pues me hacéis preguntas el lunes en la clase de teoría. Bien. Bueno, pues como os decía, ese es el funcionamiento básicamente, que es lo que se cuenta aquí, ¿vale? Hay unos timeouts, hay un tiempo prudencial de espera. Si, por ejemplo, el TCP en destino está esperando que le llegue el paquete número 57
y ha pasado ya un tiempo, pues no sé, por ejemplo, 300 milisegundos que no ha llegado, pues vuelve a solicitar la retransmisión. En el momento que le llegue el 57, pues ya es el que le falta, o sea, compone la foto y ya pues se cierra la conexión, ¿vale? Porque si algún paquete no llega, como os decía, el TCP solicita su reenvío a la máquina origen. Una de las cosas también interesantes del TCP es que permite establecer varias conexiones simultáneas por ordenador, que es una cosa que yo os comenté en su momento en una de las clases de teoría que hice en un vídeo al principio de curso, precisamente antes de hacer la práctica 2, ¿os acordáis? Conexión y transferencia remota. Antes de hacer la práctica 2 estuve comentando esto. Eso lo de los puertos TCP que os comentaba, y eso, como ya lo comenté, pues simplemente lo repaso rápidamente. La idea es que un puerto TCP es un punto de conexión con una máquina. Entonces los puertos tienen unos números, son números de 16 bits, con lo cual se pueden crear hasta 65.536 conexiones diferentes. Son números que identifican conexiones. Por ejemplo, el número 80 identifica conexiones al servicio www. El 25 se emplea tradicionalmente para el correo electrónico, el 21 para el FTP, por ejemplo. Son lo que se llaman direcciones o puertos TCP bien conocidos. Los puertos identifican conexiones de tal manera que un ordenador, como os comenté también en el vídeo aquel, cuando puse el ejemplo de Teseo, que era al mismo tiempo tenía un servidor web y al mismo tiempo, pues bueno, cuando paraba el programa que recibía, que gestionaba las páginas web, pues ya no se veía la página web. Os acordáis, os remito al vídeo este que grabé en su momento antes de la práctica 2. Vale, pues como os decía, pues la idea con el TCP es que podemos tener varias conexiones simultáneas y de diferente tipo. Pues una conexión para transmitir datos por FTP, otra para correo electrónico, otra para el web, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, entonces las conexiones no solamente van desde una dirección IP hasta otra dirección IP, es decir, desde una máquina origen hasta una máquina destino, sino que además se hacen contra un puerto concreto de la máquina destino. Bien, esto que ya os lo comenté en su momento de los puertos, un repaso rápido. Y aquí nos quedamos, los servicios de Internet, eso también lo comenté, lo del modelo cliente-servidor, precisamente. El modelo cliente-servidor, la idea es que hay un programa en el servidor que atiende, recibe las peticiones, sirve las peticiones, y el cliente, que es el que es nuestro ordenador, por ejemplo, nuestro ordenador, es cliente cuando usamos un navegador como por ejemplo el Google Chrome o el Firefox. Somos clientes de servidores que proporcionan páginas web. Nosotros actuamos como clientes. Si estamos leyendo la página web, por ejemplo, del periódico El País, pues el servidor de la empresa que tiene contratado la empresa del país, pues está sirviéndonos la página web, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, el modelo cliente-servidor es el modelo que se utiliza en Internet, pues eso, para para trabajar, para funcionar, ¿vale? Clientes son ordenadores que solicitan servicios y servidores son ordenadores que ofrecen esos servicios o ciertos servicios, ¿vale? Como digo, además los roles no tienen por qué ser fijos. Bien, os remito al vídeo que grabé antes de la clase de prácticas de la segunda semana, cuando hicimos la práctica 2. Os remito a ese vídeo pues, para las explicaciones pertinentes que di en su momento al respecto de esto del modelo cliente-servidor. Y bueno, pues esto sería ya lo último que vamos a ver. Ya en la clase que grabe la semana que viene ya abordaremos los diferentes servicios de Internet, empezando por el DNS. Pero por hoy esto es todo, que no es poco, llevamos hora y media. Bueno, me despido de vosotros. Hasta pronto.